Así que vamos a predicar esta mañana con el título Buscando al Rey. Buscando al Rey. Y vamos a leer en Mateo 2, del 1 al 12, Saray. Vamos a leer todo ese texto. Pónganse sobre sus pies, que quiero leerlo completo y luego voy a sacar unas cuantas enseñanzas de este texto para que podamos ir a celebrar la Navidad de este año con el corazón lleno de gozo. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pueden sentarse. La palabra de Dios ya ha sido bendecida, ha salido del trono de la gracia, así que sabemos que será para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Amada iglesia, el nacimiento de Jesús es la historia más bella de la humanidad. Estuve en una actividad recientemente donde sentaron en mi mesa, porque iba a ser reconocida, a la hermana Julia Javier. Es un ícono de la música evangélica, y una de las canciones más famosas de ella es esa que dice: es la historia más bella, y por ahí yo no sé cantar, así que ustedes se la saben. Pero realmente la historia de la Navidad debe de ser una que nosotros abracemos y compartamos todo el año. Mira, ahí está Neuri riéndose. Tú ves, yo no puedo predicar así, porque así se ríe mi hija también cuando yo canto. Pero saben, la historia de la Navidad es la historia más bella que puede ser contada, porque fue el plan de salvación de Dios para el hombre en ejecución. Desde el Génesis, desde que el hombre cayó, desde que el pecado fue y vino y alteró, ¿verdad?, todo lo que Dios había creado perfecto, Dios había con anticipación diseñado un plan. Y ese plan se ejecutó en el momento que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso, cada año cuando llegan estas épocas, a veces uno piensa: ¿y de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de Navidad? Sí, hermano, todo el año deberíamos hablar de Navidad. De que Dios se hizo hombre para Él, desde la condición de hombre, alcanzar y ganar para nosotros salvación, porque ningún hombre podía presentarse a sí mismo para salvación de los pecados. Por eso no deja de sorprender de que la historia de la Navidad, y por eso no cansa el compartirla y predicarla, está rodeada de muchísimos eventos sobrenaturales y maravillosos, que cada uno de ellos en sí mismos requieren un mensaje. Desde la anunciación, hermanos, cuántos elementos maravillosos. Primero, la aparición de un ángel.
que le va a hablar, ¿verdad? Tanto a María como a José, y los mensajes que en ello habían, de cómo Dios quería que cada uno de ellos reaccionara, la posición de ellos, la aparición a los pastores que estaban en el campo, dándole las buenas nuevas de salvación, la aparición de esta estrella para estos magos de Oriente, la matanza de los niños, la astucia de Herodes. Y podemos ir a aquel evento en el templo. Hermanos, ¿cuántas cosas involucra el nacimiento de Jesús? Qué rica es esta historia, porque de esa historia depende todo para nosotros. Y por eso siempre vamos a predicar de Navidad y vamos a tratar de ver los detalles. Y hoy yo he querido simplemente elegir uno de estos textos para compartir un mensaje que nos invite a nosotros hoy a hacer la Navidad vida en nuestras vidas, buscando al Rey que vino. Y lo primero que quiero señalar de este texto es que dice que Jesús nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? ¿Qué de importante había en Belén? Hermanos, ¿qué de importancia había en Belén? En Belén no había nada de importancia. Y el mismo texto explica y dice, porque así estaba profetizado, que no importa lo pequeño, no importa lo poco importante que seas, la palabra de Dios marca nuestro destino. Y se había dicho que de Belén iba a nacer aquel que apacentaría a su pueblo. Además de que siendo de la raíz de David, que también había un pacto y una promesa de Dios con David, ¿de dónde creen ustedes que tendría que venir este Salvador? Otra cosa que quiero que miremos y que aprendamos en esta mañana es que este nacimiento fue anunciado por igual a unos pastores judíos, y eso no lo leímos, pero todos ustedes saben, tanto como a unos magos que eran gentiles, a cada uno en el lenguaje acostumbrado. Por ejemplo, si usted recuerda y ha leído el texto donde se le anunció el nacimiento de este rey a los pastores, yo quiero que usted me diga cómo le fue anunciado. ¿No recuerdan? Con la aparición, lo vimos aquí. ¿De qué? De un ángel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que Dios les hablara a través de mensajeros. De diversas formas, pero una de estas. Para ellos era un evento sobrenatural y sorprendente, pero realmente era algo que en su historia se había vivido y que ellos sabían reconocer. Un ángel enviado por Dios. Pero a estos magos, que eran estudiantes de los astros, se le dio la indicación a través de una estrella que ellos consideraron lo suficientemente imponente, extraña, como para identificar que no era común y que algo y algún mensaje estaba. ¿Saben? Las buenas nuevas del nacimiento de este rey tenían que ser anunciadas no solo al pueblo de Dios, sino también a los gentiles. Y usted dirá, pero ¿y entonces? ¿Por qué esto de magos? Miren, vamos a hablar claro. No hay manera de usted arreglar las cosas y de usted decir, bueno, que no eran magos, que eran estudiantes de los astros, que eran tal cosa. Miren, la connotación en la Biblia de la palabra mago generalmente es negativa. O sea, yo no voy aquí a alterar eso. Generalmente es negativa. Y usted se preguntará, ¿por qué en la versión que Sarai leyó y en la mayoría de las versiones entonces cambian la palabra magos por sabios? Yo me pregunté eso. Y saben, y recibí una gran enseñanza. Porque no importa de verdad tu pasado en el momento en que tú eres lo suficientemente inteligente para tú darte cuenta
que se anuncia la llegada de Jesús a la tierra y tú te acercas a buscar a Jesús, tú dejas de ser lo que tú eres y te conviertes en un sabio. Qué sabios somos cuando a pesar de nuestro pasado vemos la oportunidad de conocer a Jesús y le buscamos. Así que hermanos, en esta hora yo quiero que tú veas, y lo vamos a analizar en todo el texto, cómo estos hombres se esforzaron en encontrar y en buscar a ese rey que había sido anunciado. Incluso, dice, fueron de los primeros que tuvieron el privilegio de adorarle a él. Qué gran enseñanza, hermanos, que tú y yo, a pesar de nuestro pasado, yo no sé cómo cada uno de nosotros llegamos a este lugar, y todavía si hay alguien que nos visita hoy, cómo vino y qué se dice de ti hasta hoy. Pero qué bueno que al ver una señal de que Jesús es el Rey, de que Jesús es el Hijo de Dios, tú te propongas buscarle, encontrarle y adorarle. Eso te hará ser un sabio. Bueno, y ahí hago un paréntesis para decir, porque la tradición nos ha enseñado, Reyes Magos. Bueno, ya ustedes saben, no eran reyes, porque hubieran sido recibidos como tales delante de Herodes. Y lo de magos ya he explicado esto, ¿verdad? Sí, realmente la Biblia habla de magos con la connotación que acabo de explicar. Ellos fueron guiados sobrenaturalmente. Ellos vieron la estrella en el oriente y llegaron, ¿verdad?, guiados por esta estrella. Pero ¿saben? Llegó un momento en que la guianza sobrenatural de Dios cesó. Voy a explicar ahora. Usted dirá, ¿cómo así? Lo voy a explicar. Y ellos tuvieron que hacer un esfuerzo humano para encontrar a Jesús. Ellos llegaron hasta esta región guiados ¿por qué? ¿Eso es natural o sobrenatural? Eso es sobrenatural. Pero al estar allí, ellos fueron a preguntar, ¿dónde es que van a ser el rey de los judíos? Así llegaron incluso hasta las altas autoridades, porque fueron presentados delante de Herodes, el rey que había designado el emperador. Imagínense. Y eso me pone a mí, de verdad, porque nosotros muchas veces estamos buscando lo sobrenatural de Dios. Y cuando vemos la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida, miren, no hay uno más evangélico que nosotros. Pero ven acá, ¿y quién que vio un milagro así como lo que nosotros hemos visto en este año? No nos ponemos pianito, ¿verdad? Y decimos, ciertamente, el Dios que le servimos es el Dios verdadero y Él está en medio de nosotros. Pero después llega un momento en que quizás no está esa manifestación sobrenatural, porque si lo sobrenatural fuera el día a día, ya se convierte en natural. Entonces, miren, llega un momento en que no hay manifestaciones portentosas y entonces nosotros nos olvidamos de leer la Biblia. Es un esfuerzo de orar, de reunirnos con maestros, de estudiar, de escuchar atentamente al mensaje de la palabra, de ir a asistir a los compártelos, de predicar nosotros, porque predicando nosotros mismos aprendemos, porque esa es una espada de dos filos que nos corta. Tenemos que hacer un esfuerzo por tener intimidad. Ellos fácilmente que pudieron decir, mira eso, llegamos hasta aquí guiados por esa estrella, resultó ser una estrella fugaz. Ahora no la vemos. No, ellos fueron a indagar. Espérate, hemos visto esa señal en el cielo. Dígame qué dicen las profecías de en qué lugar ha de nacer el rey de los judíos. Ellos no solamente fueron guiados por lo sobrenatural, sino que hicieron un esfuerzo humano. ¿Y saben qué? Que lo sobrenatural volvió nuevamente a manifestarse. Porque eso sí, no me malinterpreten,
nosotros servimos a un Dios sobrenatural. Las leyes de la naturaleza se someten a Él, pero Él no está sometido a las leyes de la naturaleza. Ese es su nombre, es Dios sobrenatural. Cuando yo hablé de que no nos acostumbremos a lo sobrenatural, me refería a nosotros, porque habrá momentos donde Dios dará agua de la roca, abrirá el mar rojo, y habrá momentos donde nosotros nos sentimos en el pozo en el que estaba José. Y ahí en el pozo, en la cárcel, o en medio del mar rojo, yo me imagino caminando con esas 2 paredes de agua, o en medio del mar rojo, nosotros tenemos que buscar, conocer a Dios y adorarle en medio de toda circunstancia. Y al final lo sobrenatural se manifestó de nuevo. ¿Y cómo ellos llegaron hasta la casa? Otra vez, guiado por la estrella que se detuvo encima de la casa. ¡Aleluya! Pero ya ellos habían hecho un esfuerzo. Hermanos, y yo dije que quería que esta historia de la Navidad la aplicáramos a nosotros. Yo sé, yo pregunto, sería retórico yo decir cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios en su vida. Todo el mundo. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a buscar a Dios antes de que se vuelva a manifestar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Saben? Algo que llamó poderosamente la atención en este texto que leímos no fue que Herodes se turbara. Miren, era normal que Herodes se turbara, porque Herodes era el rey y vienen y le dicen, ¿dónde es que van a ser el rey de los judíos? Espérate, Cero mata a Cero, rey. Oye, pero aquí me están por dar un golpe de estado. Eso es como que usted llegue nuevo a una empresa y entre donde el gerente y le diga, ¿dónde es que se siente el gerente? Que en recursos humanos me dijeron que me sentara ahí. ¿Cómo así? Lo normal era que Herodes se turbara. Lo que llamó mi atención no fue que el texto dice que al escuchar esto Herodes se turbó, no. Lo que llamó mi atención es que dice que toda Jerusalén se turbó con él. Wow, hermano, eso hasta me duele leerlo y predicarlo, porque saben, las profecías, hoy nosotros vemos, las profecías que acerca de Jesús se dieron, y eran tan vívidas, tan reales, tan exactas. O sea, eran prácticamente una película antes de las películas. Lo que Isaías describió no fue más que viendo lo que sucedió cientos de años antes de que sucediera. Y por la tradición judía, todos los judíos tenían que conocer las profecías que acerca del Mesías se habían dado. Es como que aquí, por ejemplo, allá afuera tenemos una cruz, un símbolo que era de oprobio, de vergüenza, y que para nosotros se convirtió en símbolo de victoria. Y que alguien venga aquí, por ejemplo, y diga, mira, yo estoy buscando una iglesia, no hay una iglesia por aquí. Y uno mira la cruz así como, y que nosotros nos turbemos con eso, de que vengan a preguntar, no, pero claro, tú has llegado al lugar correcto. Esta es la congregación cristiana Puerta Abierta y somos una iglesia sustentada en la palabra de Dios. Y este es un buen lugar para ti y tu familia, inmediatamente. Pero ellos se turbaron al escuchar las noticias de que el rey que les había sido prometido ya habían sido avisados por medio de signos. Qué triste, la palabra dice que a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Hermanos, muchas veces nosotros que estamos más cerca de la verdad, y no lo digo con orgullo, lo digo que tenemos los medios, porque tenemos la palabra de Dios. A veces somos más lentos para alcanzar el fin que se nos ha prometido, porque simplemente ignoramos las verdades que cambian, que están contenidas en eso. Muchas veces tomamos la Biblia y tenemos hasta 20, 30 Biblias diferentes en nuestra casa. Y el punto no es tener 30 o 20 Biblias
en tu casa es vivir conforme a una de esas. La versión que tú quieras. Vive versión lenguaje actual, vive nueva traducción viviente, vive versión NBI, vive Reina Valera 60 porque tú eres más clásico. Tranquilo. O vive Reina Valera 95 porque tú eres clásico pero con un toquecito de color. Vive como tú quieras, pero vive conforme a la palabra de Dios. Digo, como tú quieras no, vive conforme a la palabra de Dios. Y ellos daban a entender que conocían la letra, pero no habían entendido el espíritu de esta. Y ellos también se turbaron. Y una cosa que quiero decir es que inmediatamente no se quedó Herodes turbado, inmediatamente utilizó astucia. Y esa astucia para dañar el propósito de Dios. Miren, la Biblia lo habla claro. El enemigo vino para 3 cosas: para robar, para matar y para destruir. El otro día yo hablaba con un pastor que está pasando una situación muy difícil con su familia. Y él me dijo, ay hermano, íbamos al interior. Él me dijo, perdóname, te voy a cargar, pero te quiero contar 2 o 3 cosas que han pasado en la iglesia en este tiempo. Y mientras él me iba contando, yo sentía que él decía como, wow, y estos hermanos no podían dejar esto para cuando yo pasara esta situación tan difícil que estoy viviendo. Es como un break. Denme un break. Y yo le decía, no, hermano, recuerda que el enemigo vino para robar, para matar y destruir. Si él te ve débil, entonces él no se va a una esquina a esperar que tú te levantes. Él va a venir a acabar, a tratar de matarte y de destruirte, pero no tiene potestad para tocar nuestra alma. Por eso levántate y sostente como viendo al invisible, sabiendo que fiel es el que prometió y fiel también el que lo hará. El enemigo viene para destruir y Herodes entonces inmediatamente dice, no, él no se va a quedar en la turbación. Y hermanos, cuidémonos, porque en esto de verdad los hijos de tinieblas tienden a ser más astutos que los hijos de luz. Pues nosotros, ay, somos tan buenos. Pero aquellos vienen inmediatamente y ven y dicen, no, estos están buscando al rey, dejar que lo encuentre. Y le dice, vayan y encuéntrenlo. Y desde que lo encuentren, vengan y díganme dónde para yo ir a adorarlo. Sí. ¿Oh, sí? Hermano, ¿usted cree que Herodes iba a ir a adorar al rey? Y miren, Dios es tan bueno y tan misericordioso que tuvo Dios mismo que decirle a estos magos que se fueran por otro camino. O sea que, ya esto lo estoy diciendo yo, pero se diera a entender que ellos creyeron esta palabra de Herodes. Porque si no, no hubiera tenido Dios que intervenir. Ahí mismo dice, pero ellos en su corazón planificaron irse por otro camino. ¿Usted ha leído en la Biblia que hace esos aclaraciones y paréntesis? Pero aquí no lo hizo. Sino que dice que Dios mismo puso en ellos luego irse por otro camino. Hermanos, guardémonos de la astucia. El enemigo va a venir delante de ti y te va a decir, yo te entiendo, tú tienes la razón. Ay, sí, nació el rey. Ven, muéstrame dónde, que yo lo voy a adorar. Mira, nadie te entiende, pero yo sí te entiendo. Para con su espada atravesarte, hermano, porque Él no es amigo tuyo. Él quiere matarte, quiere destruirte y quiere robarte todo lo que Dios te ha dado. Aprendamos a poner todo en las manos del Señor, que Él es quien pesa las intenciones del corazón. A nosotros los hombres nos pueden engañar, pero a Dios, la Biblia, ¿qué dice de Dios? Que no puede ser burlado. Aprendamos a poner todo en manos de Dios. Yo por eso cuando alguien viene delante de mí y me dice que Dios me dijo, yo me salgo.
Aunque yo crea que esté equivocado, aunque yo crea, me salgo. Porque si fue Dios que te dijo, ¿quién soy yo? Así que aprendamos a poner todo delante del Señor y hagamos lo que Él nos dice. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, y ya quiero ir terminando, es la primera vez que lo digo y los predicadores decimos 3 veces eso antes de terminar. Es como los magos al llegar y encontrar al niño donde se detuvo la estrella, dice que se postraron y le adoraron. Y sabe, me llama eso poderosamente la atención, porque el texto no dice lo mismo con Herodes. En algún momento usted leyó que los magos al llegar delante de Herodes se postraron delante de él. Pero Herodes era rey. ¿Qué vieron ellos en ese pesebre? ¿Qué vieron ellos en esa casa tan humilde? ¿Qué vieron ellos allí que les hizo rendirse, humillarse, postrarse delante del rey? Y dice que lo adoraron. Había algo que les hizo reconocer que quien estaba allí, aunque no tuviera trono, aunque no tuviera corona, aunque no tuviera cetro, aunque estuviera en medio de estiércol, de olores desagradables, llenos de la más profunda de la manifestación de humildad, en aquel lugar ellos reconocieron que el bebé que estaba ahí era ciertamente un rey digno de adoración delante del cual ellos tenían que postrarse. A ese rey es que usted y yo servimos. Rey de reyes y Señor de los señores. Que por cierto, hermano, tengo que decir, porque a veces nosotros confundimos la humildad y de alguna manera no permitimos que se manifieste la identidad. Había propósito en que de esta manera fuera manifestado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No era que Él no merecía una manifestación gloriosa y que fuera anunciado al norte, al sur, al este y al oeste que el Hijo de Dios, aquel que era, que es y que siempre será, hacía su entrada a la tierra. No era que no merecía eso, es que Él quiso humillarse hasta lo sumo. Y así lo dice la palabra de Dios, para darnos a nosotros el ejemplo. Y Él mismo le dijo a sus discípulos: sean mansos y humildes, como yo, que soy manso y humilde. Pero saben, eso fue esa primera entrada a este mundo, porque nuestra esperanza es que ha sido profetizada que ese rey vuelve, pero esta vez habrá esa manifestación gloriosa de la que le hablaba, porque dice que el mismo Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y qué decir de Apocalipsis? Que lo describe, hermanos, y si entro ahí, de verdad que no nos vamos temprano y hay que armar hoy las bolsas de bendición. Pero créanme que Él merece que le sea rendida toda la pleitesía y toda la adoración. Y ese rey vuelve como rey. Ese rey vuelve como león. Ese rey vuelve con toda majestad y toda potestad que le ha sido dada. Busquemos a ese rey. Estemos cerca de ese rey. Y por último, quiero decir que algo que hicieron, y miren, el orden es el correcto. Número 1, se postraron. Y en toda la manifestación en el Antiguo Testamento,
Y en toda la Biblia usted va a ver que cuando alguien se encuentra con la presencia de Dios, dice, ay de mí que soy hombre muerto. O sea, la santidad, la pureza, la gloria, hace que uno se rinda. Se postraron, adoraron y en tercer lugar, le dieron presentes. Y miren, a mí me gusta mucho. Mi familia es una tradición que no estaba. Parece que con los muchachos que nacieron la adoptamos, pero tenemos unos años que organizamos el día de Navidad. No lo tradicional, que los papás le dejen a los niños y eso, que eso también. Pero nosotros hacemos un intercambio de presentes. Y de verdad es que yo creo que esa tradición, y lamento el tiempo que perdimos, debería de ser parte de la cultura cristiana. Porque no hay una manifestación más espontánea del amor que dar. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Buscó a última hora lo que aparecía? No. Lo mejor del cielo. Y lo envolvió tan bonito en un pesebre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un regalo significativo que cambiaría a la humanidad para siempre. Y este es un tiempo de dar y de darse. Hermanos, si hay un gozo en eso, yo no me gusta a veces decir, pero no voy a mencionar, pero tuve, Yulisa lo sabe, con alguien, tenía días diciéndole a Yulisa que quería hacer eso y me acerqué a esa persona y le di 2 regalitos que yo había dispuesto en mi corazón. Y es una persona que no es muy expresiva, que cuando está demasiado emocionada, te dice gracias. Hermanos, pero en ese momento en que yo hice esto, esa persona me dice, wow, que el Señor se lo retribuya en salud y bendición. Gracias. Yo dije, un milagro. Hermanos, y yo me sentí tan bien que lo que sea que esos presentes significaran, yo no los iba a poder comparar con el gozo que había en mi corazón. Y ellos le ofrecieron regalo como muestra de gratitud. De decir, nuestros ojos han visto al Rey. Y no vine solo a recibir, vine a darte, vine a darme. Que el Señor nos permita a nosotros buscar al Rey, no para que el Rey nos bendiga. Eso hacen la gente con los políticos. Que tú y yo busquemos al Rey para postrarnos delante de Él, para adorarle y para darle y darnos. 3 presentes muy simbólicos y representativos de ese Rey le fueron otorgados por estos sabios. ¡Qué sabios! ¡Qué sabios fueron! Ya no le quiero decir magos. ¡Qué sabios fueron! Le ofrecieron oro. Y el oro se relaciona con la realeza. Le ofrecieron incienso. Y el incienso está reconocido como símbolo de la oración que sube delante de Dios. Y le ofrecieron mirra, que es símbolo de sufrimiento. Y por si no lo has notado, al hacer esto, le ofrecieron oro y lo reconocieron como rey.
Le ofrecieron incienso y lo reconocieron como Dios. Y le ofrecieron mirra y reconocieron que ese niño que estaba allí algún día tendría que morir. Porque la mirra se usaba para embalsamar a los cadáveres. Y qué bueno que moriría. Porque sin su muerte no habría para ti y para mí vida. Ahora nosotros no podíamos matarlo. Él quiso entregarse en lugar de ti y en lugar de mí. ¿Y qué tal si nos ponemos de pies? Y yo he hablado todo esto que he hablado con el título de Buscando al Rey. En lo natural, en lo sobrenatural. He dicho tantas cosas que no voy a repetir ahora, pero al final, el Rey está aquí. ¿Qué tienes tú para darle? ¿Te postrarás delante de Él o te mantendrás orgulloso, puesto en pie? ¿Le rendirás tu adoración y le reconocerás? Y le darás todo lo que tienes, porque Él es Rey, porque Él es Dios y porque murió por ti. ¿Qué vas a hacer? Mi exhortación es que aprovechemos cada instante, como ahora. Nos postremos y adoremos y le digamos: tú eres Rey, tú eres Dios, tú moriste por mí y por eso yo tengo vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú has puesto señales en los cielos, como aquella estrella que siguieron estos hombres de Oriente. Tú has puesto señal en toda la creación. Y dice tu palabra que la creación gime pidiendo la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros venimos y nos acercamos aquí buscándote. Y qué bueno que lo sobrenatural actúa en medio de nosotros y nos da pruebas irrefutables de que tú eres Dios. Pero ayúdanos, Señor, a verte en lo natural, a buscarte, a acercarnos y a crecer en el conocimiento tuyo, a discernir lo que viene de ti y a rechazar al enemigo que con astucia se presenta a nuestro lado. Señor, a estar cada vez más cerca de ti, sin importar nuestro pasado y cómo el mundo nos llama. Solamente queriendo verte a ti, Rey de reyes, Señor de señores, Dios mismo y aquel que se sacrificó por nosotros.